¿Qué es más poderoso, la promesa de un rey a la mujer que ama o la firma que olvidó en un documento secreto? La familia de Camila ya había elegido las cortinas para la mansión de Ravenscar. No sabían que el príncipe William no venía a negociar, sino a ejecutar la voluntad de los muertos. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Horas antes de que la purga comenzara, la finca de Ravenscar respiraba una calma engañosa. 12.000 acres de historia, una mansión jacobina que se erguía como un monumento al poder antiguo y una promesa susurrada durante casi 15 años. Para la familia de Camila, Ravenscar no era una propiedad, era un destino, una certeza. El personal, entrenado en el arte de anticipar el poder, ya se comportaba como si la transferencia fuera un hecho consumado. Se referían a una de las habitaciones del ala este como el estudio del señor Parker Bowles. Esa misma mañana, un jardinero había colocado dalias frescas en un jarrón de plata sobre el escritorio, un pequeño acto de deferencia hacia un futuro que parecía inevitable. Durante años, el rey Carlos había permitido que una peligrosa suposición se asentara sobre la familia como polvo fino, que Ravenscar, con sus 42 cabañas, sus 2 granjas en funcionamiento y sus pinturas que nunca habían aparecido en ningún inventario público, pertenecería eventualmente a su lado de la familia. No era una promesa escrita, sino algo más poderoso en los círculos reales, una garantía implícita, reforzada con cada visita, cada discusión sobre renovaciones. Era una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad, un intento de borrar una historia y reemplazarla con otra. Pero la corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, y esa mañana el pasado estaba a punto de regresar no como un recuerdo, sino como una orden. A las 8:46 de la mañana, un único vehículo oscuro, sin escolta ni anuncio, atravesó las puertas orientales. No se dirigió a la entrada principal, el camino de la ceremonia y la cordialidad. Se detuvo en el patio de servicio, un lugar para el personal, no para la realeza. De su interior descendió el príncipe de Gales, pero no estaba solo. Detrás de él, 2 abogados del bufete Alarcón y Rivas, con idénticos maletines de cuero negro, se materializaron en la niebla matutina. Eran figuras sombrías, portadoras de un veredicto preparado mucho antes de esa mañana. Era la primera advertencia. El aire, denso y frío, ya no olía a flores frescas ni a tierra húmeda. Olía a juicio, olía al final de una era construida sobre arena, una era que había intentado silenciar la memoria de la mujer que no pudieron proteger. William no había venido a reclamar una casa. Había venido a reclamar la historia, a restaurar la verdad escrita en sangre que durante años se había permitido que se desvaneciera. La segunda advertencia fue un acto de simbolismo brutal. El príncipe de Gales ignoró la grandeza de las puertas principales, el camino que un futuro rey tomaría. En su lugar, caminó por el lateral de la casa, sus zapatos resonando sobre el patio de grava húmeda, y entró por la antigua oficina de la finca. Este no era un espacio de recepción, era un archivo, un lugar donde los registros de la tierra, los testamentos y los secretos habían sido almacenados desde el reinado de la reina Victoria. Era la memoria de piedra y papel de la finca. ¿Por qué el heredero al trono ignoraría el salón y se dirigiría directamente a los registros? Porque no había venido a una reunión familiar. Había venido a ejecutar una sentencia. A las 9:05 se le informó a Camila que William estaba dentro. Las fuentes cercanas al palacio dicen que su primera reacción fue de leve irritación, no de alarma. Supuso que había venido a discutir las renovaciones que llevaban meses sobre la mesa. El ala este necesitaba un trabajo estructural. 2 de los techos de las cabañas tenían goteras. Se había hablado incluso de convertir varias de ellas para miembros de su familia extendida, conversaciones que Carlos, al parecer, había alentado. No formalmente, por supuesto, esa distinción importaría más tarde. Lo había hecho en privado, de la manera en que las familias poderosas hacen promesas cuando creen que nadie exigirá jamás una prueba. Siempre tendréis Ravenscar.
5 palabras inofensivas. Excepto que las palabras inofensivas se vuelven peligrosas cuando alguien empieza a gastar dinero creyendo en ellas. Se habían elaborado planos. Se habían medido muebles. Un pariente ya había discutido el traslado de una colección de caballos a los prados del sur. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas, y estas promesas habían abierto una de las más profundas. Habían empezado a actuar como dueños, a rediseñar un futuro que no les pertenecía sobre la base de un sentimiento, no de un derecho. El aire en la oficina de la finca era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. William y sus abogados no estaban preparando té. Estaban desplegando la historia, preparándose para demostrar que el cuento de hadas era una mentira y que el palacio lo sabía. Camila entró en la oficina de la finca poco después de las 9:20, seguida minutos más tarde por Carlos, visiblemente molesto porque el asunto no se le había presentado a él primero. La temperatura en la habitación descendió varios grados por un solo detalle. William no se puso de pie. Fue una protesta silenciosa, una señal callada pero inconfundible de que en esa habitación el protocolo Windsor había sido suspendido. El rango y el título no importaban. Solo importaba la verdad contenida en los documentos. William permaneció sentado junto al abogado principal, una mano descansando sobre una carpeta de cuero descolorido. Carlos la miró de inmediato. Reconoció el escudo. No era el suyo, ni el de la corona. Pertenecía a su abuela, la reina madre. Y fue entonces cuando la confianza abandonó su rostro. Entendió, en ese instante, que esto no era una disputa sobre el futuro, sino una confrontación con el pasado. Los abogados comenzaron. Su tono era clínico, desprovisto de emoción. Ravenscar no había sido comprada por Carlos, no había sido concedida a Camila. Tampoco era propiedad del Estado. Existía dentro de un acuerdo familiar privado, un fideicomiso creado décadas antes y enmendado 3 veces. La primera enmienda protegía la tierra de la venta. La segunda protegía la casa de alteraciones significativas. Pero la tercera enmienda, la que todos en esa habitación habían olvidado o nunca habían sabido, protegía algo mucho más fundamental: la cláusula de sucesión. Era un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. A Carlos se le había concedido lo que los abogados llaman un interés vitalicio. Podía usar Ravenscar, podía mantenerlo, podía recibir ciertos ingresos de las granjas, pero no podía transferirlo permanentemente fuera de la línea de sangre nombrada en el acuerdo, ni por promesa, ni por carta, ni siquiera por orden real. La purga simbólica había comenzado. El documento secreto, un fantasma de tinta y papel, había vuelto para reclamar lo que le pertenecía. La hija de Camila, Laura, hizo la pregunta obvia, con una voz que apenas ocultaba la incredulidad. Si Su Majestad lo controla durante su vida, ¿por qué no puede elegir lo que sucede después? Uno de los abogados abrió la carpeta de cuero. El sonido del viejo cierre metálico fue el único ruido en la habitación, porque esa elección fue eliminada antes de su matrimonio. Silencio, no un silencio de respeto, sino un silencio inquieto, el que zumba con algo invisible, como una tormenta, antes de tocar el suelo. No después de la boda, antes. Alguien había anticipado esta lucha exacta años antes de que nadie más se diera cuenta de que habría una. Todos miraron a William, esperando que pronunciara el nombre de la reina Isabel. No lo hizo. La enmienda había sido firmada en 1999, 3 años antes de la muerte de la reina madre, 6 años antes de que Carlos se casara con Camila. Y junto a la firma de su abuela había otra, la de la princesa Margarita. Ahora la habitación ya no era meramente tensa, era personal. Margarita había sido una de las fideicomisarias originales, de ojos agudos, desconfiada y ferozmente protectora de la propiedad familiar. No se mencionaba en el documento, pero todos en la sala sabían a quién más protegía. La memoria de la mujer que no pudieron proteger, Diana. Según los documentos,
Margarita había planteado la preocupación de que Ravenscar pudiera pasar un día, a través del matrimonio, a una familia nunca nombrada por el fundador original. La redacción era fría, clínica, brutal. Era una fortaleza legal construida para resistir el paso del tiempo y el cambio de afectos. Ningún cónyuge, hijo de un cónyuge o descendiente no relacionado por sangre con el rey Jorge VI adquirirá título permanente, participación de control o propiedad efectiva. Los hijos de Camila no estaban siendo señalados por su nombre. Eso casi lo empeoraba. Habían sido excluidos como categoría. Habían sido borrados de la historia de esa casa antes de que su madre siquiera se casara con el futuro rey. Esta no era una decisión tomada por William. Era el eco de un voto susurrado en una habitación diferente, hacía décadas, por mujeres que habían jurado proteger la línea de sangre a toda costa. Carlos se inclinó hacia el abogado. Su voz era un susurro ronco. Nunca fui informado de esto. William finalmente lo miró. La mirada no contenía ira, sino un juicio tranquilo y final, el juicio de un hijo que había llegado a proteger el legado que su padre había puesto en peligro. Usted firmó un acuse de recibo. Fue el primer golpe real, uno que resonó más que cualquier grito. Se colocó una fotocopia sobre la mesa de caoba. Allí estaba, inconfundible en la parte inferior, la firma de Carlos, fechada en noviembre de 1999. Pero algo no tenía sentido. Si Carlos lo había firmado, ¿cómo podía creer honestamente que Ravenscar podría pasar a la familia de Camila? Le dio la vuelta a la página, miró de nuevo la fecha, luego a William, y por varios segundos, el rey del Reino Unido pareció no tener respuesta. El abogado sí la tuvo. Su explicación fue un golpe aún más profundo, una revelación de cómo la institución se protege a sí misma. El acuse de recibo había sido adjuntado a una reestructuración financiera más amplia que involucraba 6 propiedades. Ravenscar aparecía solo 2 veces, una por su número de parcela legal y otra bajo un nombre más antiguo que no se había usado públicamente desde 1936, la retirada de Esca. Un nombre deliberadamente arcaico, un detalle legal diseñado para pasar desapercibido. Carlos pudo haber firmado sin darse cuenta de lo que significaba la cláusula, un error de supervisión en un mar de papeleo. O, y esta era la implicación más peligrosa, pudo haberse dado cuenta y haberse convencido a sí mismo de que podría cambiarse más tarde, que su voluntad como futuro rey anularía la tinta seca de su abuela. Se había visto atrapado no por una conspiración externa, sino por los mecanismos silenciosos de la propia institución que dirigía, por una firma que el pasado había regresado a reclamar. La verdad, escrita en tinta sobre un papel olvidado, se había levantado. Y esta vez tenía un rostro, el de su propio hijo. Había otro problema. La cláusula podía ser cambiada. En esto había confiado la familia de Camila, en la creencia de que la voluntad de un monarca reinante podría doblegar las reglas del pasado. Todo lo que Carlos necesitaba era el consentimiento de los fideicomisarios supervivientes, excepto que solo había un fideicomisario superviviente cuya aprobación importaba: el príncipe William. Ahora entendían por qué sostenía las llaves, no solo de la finca, sino del futuro. Carlos se le había acercado meses antes. No directamente, eso habría parecido demasiado obvio. Un ayudante del Palacio de Buckingham le había enviado a William una propuesta describiendo el futuro de Ravenscar como un acuerdo de continuidad. Continuidad. Una palabra hermosa para hacer permanente una promesa privada, para legitimar lo que nunca fue legal. William hizo una sola pregunta, una pregunta que cortaba a través de la burocracia. ¿Quién recibe el interés beneficiario? La respuesta llegó 2 días después. Se crearía un nuevo fideicomiso familiar. Sus beneficiarios incluirían a los hijos y nietos de Camila. Era un intento de trastocar la línea de sangre a través de la ley. William se negó. Sin negociación, sin condiciones. Solo una palabra escrita en el margen del documento. Rechazado. Pero Carlos no se había detenido. Siguió una segunda propuesta. Esta fue más cuidadosa, más
astuta. La familia de Camila no sería propietaria de Ravenscar directamente. Recibirían un contrato de arrendamiento de 99 años a una renta anual nominal de 1 libra. Técnicamente, la finca permanecería dentro del acuerdo real. En la práctica, William y sus hijos quedarían excluidos durante un siglo, exiliados de su propia herencia. Astuto, casi lo suficiente. Excepto que la reina madre, junto a la princesa Margarita, también había anticipado los arrendamientos. Cualquier acuerdo de más de 21 años requería la aprobación unánime de los fideicomisarios. William también lo rechazó. Esto no era solo una disputa familiar, era una guerra silenciosa por el control, una que William estaba librando con la misma arma que sus predecesoras, la tinta fría e inmutable de la ley. Eso debería haberlo terminado. El rechazo fue absoluto, una declaración de intenciones que no dejaba lugar a dudas. Pero 3 semanas después aparecieron contratistas en Ravenscar, no para reparaciones, para un estudio residencial privado. Midieron el ala oeste, inspeccionaron las cocinas, evaluaron si el antiguo pasillo de la guardería podría convertirse en apartamentos familiares independientes. Nadie le dijo a William. El movimiento se hizo en el más profundo secreto, una acción silenciosa que esperaba pasar desapercibida. La factura se cargó a una cuenta de mantenimiento de la finca que ahora él ayudaba a supervisar. Ese fue el error. Un pago de 18.400 libras había sido enterrado entre reparaciones de tejados y trabajos de drenaje agrícola. No fue la cantidad lo que llamó su atención. Fue la descripción. Adaptación para ocupación futura. ¿Ocupación futura de quién? La pregunta resonó en los pasillos de su oficina en Kensington. William solicitó todas las facturas recientes conectadas a la propiedad. Luego encontró la orden de muebles. Estanterías a medida, una bodega climatizada, 2 baños rediseñados para residencia privada. El nombre de entrega no era Carlos, no era Camila, era Parker Bowles. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, no en una confrontación explosiva, sino en el silencio de un libro de contabilidad. Una pequeña entrada, una frase descuidada había revelado la intención. Habían dejado de hacer promesas y habían comenzado a gastar dinero. El dinero del fideicomiso, el dinero que William, como fideicomisario, tenía el deber de proteger. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Y en ese momento, la confianza entre el rey y su heredero se había fracturado. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas, y ahora sangraban sobre los registros financieros. No era solo una casa lo que estaba en juego, era la integridad de la corona. De vuelta en la oficina de la finca, Camila argumentó que nadie había intentado apoderarse de nada. Los estudios eran solo preliminares. Los muebles no se habían instalado, no se había firmado ningún contrato de arrendamiento. Todo técnicamente cierto. Pero William no los estaba acusando de robo. Estaba haciendo algo más devastador. Estaba demostrando que se habían preparado para heredar algo que no tenían derecho legal a recibir. Habían actuado no como invitados, sino como conquistadores silenciosos. El hijo de Camila, Tom, apartó la carpeta de cuero. Actuamos sobre la base de garantías. William respondió en voz baja, y cada palabra aterrizó con la fuerza de un martillo sobre cristal. Las garantías no son propiedad. Esa frase fue más dura que cualquier grito porque todos sabían quién había dado esas garantías. Carlos. El rey se volvió hacia William, su rostro una máscara de furia contenida. Esto podría haberse manejado en privado. ¿Era privado?, replicó William, su voz firme hasta que se usó dinero de la finca. Ahí estaba. El punto que Carlos no podía ignorar. Las familias reales sobreviven a la vergüenza a través del silencio, pero a los registros financieros no les importa el silencio. Una vez que el dinero del fideicomiso se había gastado preparando la propiedad para futuros ocupantes que no eran beneficiarios, William tenía un deber fiduciario de desafiarlo. Al menos esa era su posición legal. Pero Camila vio algo más en los ojos de su hijastro. Vio una advertencia, no solo para sus hijos,
sino para ella, porque Ravenscar no era la única propiedad gobernada por antiguos acuerdos familiares. No era el único lugar donde las promesas se habían hecho en la sombra. Si William estaba dispuesto a escarbar en una carpeta de cuero olvidada, ¿qué más podría encontrar? ¿Cuántos más fantasmas legales acechaban en los archivos esperando una razón para levantarse? La confianza no es solo un sentimiento, es un protocolo, y ese protocolo acababa de ser violado de la manera más fundamental. Esa pregunta cambió su enfoque. Camila dejó de discutir sobre la propiedad, sobre las promesas, sobre el pasado. Su voz, ahora despojada de toda arrogancia, formuló la pregunta que pendía en el aire. ¿Quién heredará entonces? William no respondió. Hizo un gesto al abogado. Se leyó en voz alta la 4ª página del documento. Al término del interés vitalicio de Carlos, la finca pasará al siguiente beneficiario elegible nombrado por los fideicomisarios. La hija de Camila interrumpió, su voz un eco de la incredulidad de su madre. Ese es William. Debería haberlo sido. La línea de sucesión era clara, pero el abogado continuó, su voz monótona, entregando el golpe de gracia, la jugada final en este ajedrez legal. El príncipe William había renunciado formalmente a su reclamo personal 9 días antes, en un documento sellado y archivado sin fanfarria. Nadie en la habitación lo sabía, ni Carlos, ni Camila, ni siquiera la mayoría de los asesores del palacio. La noticia cayó en un silencio atónito. Era una jugada estratégica de una brillantez despiadada. ¿Por qué William lucharía con uñas y dientes para proteger una finca y luego se negaría a heredarla? La respuesta era una lección de poder, una que su abuela y quizás el fantasma de su madre le habrían enseñado. No quería la casa, quería el control sobre lo que le sucedía. Quería asegurarse de que el legado de la finca no fuera una posesión personal, sino un símbolo. Y al renunciar a su reclamo, activó una cláusula que había permanecido inactiva durante 27 años, una salvaguarda final colocada por la reina madre, esperando precisamente un momento como este. No era una disputa familiar, era una violación del protocolo de la corona, y William estaba ejecutando el protocolo Windsor con una precisión clínica, eliminando no solo al oponente, sino a sí mismo del tablero para asegurar la victoria final. La renuncia de William desencadenó una cascada de sucesión, una purga legal que se desarrolló con una lógica implacable. La finca pasaría al siguiente hermano nombrado en la enmienda de la reina madre. Por un instante, una nueva ola de pánico recorrió la habitación. ¿El príncipe Harry? No. El abogado aclaró que el nombre de Harry no estaba incluido en esta enmienda específica de 1999. Una omisión que hablaba volúmenes sobre las preocupaciones de la familia incluso entonces. ¿La princesa Ana? Su nombre sí estaba, pero la princesa, siempre pragmática y leal a la institución, había declinado la sucesión en una declaración sellada presentada años antes, previendo posibles conflictos, una acción silenciosa, un sacrificio por el bien mayor. Eso dejaba a una persona, el príncipe Andrés. Por un segundo terrible, Carlos pensó que la situación se había vuelto aún peor, una catástrofe legal y de relaciones públicas de proporciones inimaginables. Luego, el abogado pasó la página. Andrés había sido eliminado de la elegibilidad bajo una disposición de conducta activada por su retirada de los deberes reales oficiales. La cláusula, redactada por la previsora princesa Margarita, había resultado ser profética, un arma legal latente esperando su momento. Entonces, ¿quién quedaba? El abogado levantó la vista del documento, permitiendo que la tensión se acumulara. Príncipe Eduardo. Fue entonces cuando el hijo de Camila dijo: «Lea eso de nuevo». Príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, se convertiría en el sucesor beneficiario de Ravenscar. El hermano más tranquilo, el que siempre había permanecido en un segundo plano, el que nunca había estado envuelto en escándalos de sucesión, era ahora el heredero. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia,
por la sangre, por la voluntad de dos mujeres muertas hacía mucho tiempo. Era la victoria del deber sobre el deseo, de la estructura sobre la emoción. Pero ni siquiera esa fue la revelación completa. Eduardo había sido informado semanas antes, ya había aceptado, silenciosamente, sin victoria pública, sin regodeo, sin exigir una inspección de los dormitorios. Fue una acción realizada en las sombras, lejos de las cámaras, donde se libran las verdaderas batallas de la monarquía. Presentó una única condición. Ravenscar nunca se convertiría en su hogar familiar privado. En cambio, sus granjas, cabañas e ingresos anuales se colocarían en una nueva fundación benéfica que apoyaría a veteranos, familias de militares fallecidos y jóvenes que dejan el sistema de cuidado. La mansión en sí se convertiría en un retiro residencial para las familias de los miembros del servicio que se someten a tratamientos médicos a largo plazo. Eduardo heredó la finca y luego regaló casi todo lo que podría haberle reportado. Ese fue el giro que nadie en la habitación había preparado. La familia de Camila no había perdido Ravenscar ante un príncipe codicioso. La habían perdido ante un hombre que se negaba a tratarla como propiedad personal. La habían perdido ante el concepto de servicio, el mismo concepto que Diana había defendido y que ellos habían tratado de suplantar. Esto no era una remodelación de la monarquía por proximidad, era una reafirmación de su propósito fundamental, una corrección moral impuesta desde dentro. Carlos miró la propuesta, atónito. La finca que había prometido en privado a un lado de la familia ahora llevaría el nombre de otro hermano a través de una fundación pública. Cada cabaña restaurada se convertiría en una prueba de que la garantía de Carlos no había significado nada. Cada familia admitida a través de esas puertas le recordaría en silencio al palacio que Eduardo había convertido una herencia en servicio, mientras otros habían estado midiendo dormitorios. El arma secreta de la monarquía no había sido una maniobra legal, sino un acto de abnegación. William deslizó las llaves sobre la mesa, no hacia Camila, sino hacia el abogado de Eduardo. 3 llaves de hierro antiguo, pesadas con la historia. La más antigua abría la sala de archivos, la segunda abría la mansión, la tercera abría una pequeña capilla cerca del límite norte, un lugar que Eduardo había visitado una vez de niño con su abuela. Según la página final, esa capilla era la única parte de Ravenscar que tenía la intención de reservar para su familia. No para vivir en ella, sino para recordarla. El acto fue una purga simbólica, y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. No fue una purga legal, fue una moral. Carlos finalmente habló, su voz cargada con el peso de la derrota. «Arreglaste todo esto sin venir a mí». La respuesta de William fue casi amable, lo que la hizo aún más devastadora. Usted ya había hecho su acuerdo. Esa fue la humillación final. Carlos no fue derrotado por una rebelión, fue derrotado por su propia burocracia, por una firma que había olvidado, por promesas que nunca podría cumplir legalmente, por un hermano menor que se llevó el premio y luego lo despojó de su valor personal antes de que nadie pudiera acusarlo de ambición. Camila hizo una última pregunta, su voz apenas un susurro. «¿Qué pasa con las habitaciones ya preparadas?» El abogado cerró la carpeta. «Serán devueltas al inventario de la finca. Se retirarían las estanterías a medida. Desaparecería la designación de estudio privado. La colección de vinos permanecería intacta, un recordatorio silencioso de una celebración que nunca ocurriría. Incluso las flores frescas colocadas esa mañana fueron retiradas antes del atardecer, sus pétalos marchitándose junto con las esperanzas de una dinastía alternativa. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad, y esa mañana la responsabilidad había reclamado su lugar. Al anochecer, la placa de latón de la puerta de arriba había sido desatornillada. No hubo ningún anuncio del palacio. Ninguna declaración corrigió los años de suposiciones silenciosas. Fue una acción silenciosa, una erradicación llevada a cabo sin una sola palabra de condena pública. Los visitantes que pasaban en coche por las puertas no veían nada inusual. Las luces de la mansión se encendían como siempre. Pero dentro,
Una pequeña cosa había cambiado, un detalle que lo significaba todo. Las llaves ya no colgaban bajo el retrato de Carlos, un símbolo de su autoridad ahora vacía. Fueron colocadas dentro de una sencilla caja de madera junto a una fotografía de la reina madre, la arquitecta de esta victoria póstuma. Junto a ella, una nota manuscrita de Eduardo. Contenía solo 7 palabras. Que esta casa pertenezca a quienes la necesitan. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota, y en el silencio que siguió, una verdad persistía. No todas las heridas están destinadas a sanar. La historia no recordará quién llevaba la corona en esa habitación. Recordará quién se la ganó, quién la defendió no por derecho, sino por convicción. La reina madre había encerrado el futuro en 1999, no para proteger una casa, sino para proteger un principio. Y la llave final no había abierto una propiedad, sino una verdad mucho más peligrosa. Quien, en el corazón de la monarquía, entendía verdaderamente el significado del deber. Porque puedes enterrar la historia en archivos polvorientos, puedes ocultarla tras firmas olvidadas, pero cuando la verdad está escrita con sangre y deber, no permanece enterrada. Se levanta,